Ya vamos a empezar, chicos, con sucesiones. Entonces, lo que tenemos que conocer es esta fórmula. Esta fórmula de acá, término enésimo. El término enésimo viene a ser el último término. Te piden hallar el término, ¿no?, del lugar 18. ¿Qué número debe de ir acá? Tal que este es el lugar. ¿Qué lugar va a ser? El lugar 18. El lugar 18. Lo que tienes que hallar es la razón. R es la razón. ¿Ya? R es la razón. Entonces, ¿de cuánto en cuánto va? De 4 en 4. En 4. Entonces la razón vale 4. Ya. El término, ¿qué término te piden? El término 18 me pide el profesor. Término del lugar 18. El primer término, acá está. El primer término, ¿cuánto es? 9. Muy bien. El primer término, profesor, es 9. Ahí está. Ese es el primer término. Entonces pones el primer término 9 más n. N es ¿cuánto? 18. N es 18. Date cuenta ahí. Se repite la fórmula, ¿sí? Término enésimo, término 18. N vale 18. En vez de poner n, ¿qué pones? 18 menos 1, dice, por la razón. Pero la razón, ¿cuánto era? La razón está acá. Acá está. Lo pego más. O sea, la razón es... el primer término es 9. La razón... Este es el primer término, ¿no? Este es el primer término. Este vendría a ser el primer término. Esta es la razón. ¿Cuánto es la razón? La razón es 4. Ahí está. La razón es 4. Entonces, este R viene a ser 4. ¿Cuánto sale? 9 más 18 menos 1 más menos 1. ¿Cuánto sale? 18 menos 1, 17 por 4. ¿Cuánto saldría esto? 9 más 4 por 17, 68. Y la suma, 9 y 8, 17 va 1, 6 más 1, 77. Ya está. Entonces, el término que debería ir acá, ¿quién sería? El 77. Término, ¿qué lugar? El lugar 18. ¿No? Nada más. Para este problema de acá, la razón, ¿cuánto es? ¿De cuánto en cuánto va? Utilizo la misma fórmula. Ya sabes que este vendría a ser el primer término. Este vendría a ser el primer término de 16. La razón, también lo puedo poner por acá. ¿De cuánto en cuánto va? 16 más 3. Acá cuánto es? Más 3. Y acá más 3. 22 más 3, 25. Entonces, este vendría a ser la razón. La razón es 3, de 3 en 3. Vamos a aplicar la fórmula. Término enésimo. El término enésimo. El primer término, ¿cuánto es? 16. Más n. Término n. ¿Cuánto vale n? N también, ¿cuánto es? Ahí está. N vale 16. N, perdón, n, ¿cuánto sería? El término 20. Te piden el término 20. El término 20 sería n. N vale 20. Claro, el primer término sería, el primer término es 16, término 20 te pide. El primer término se pone acá. El primer término, según la fórmula, primer término vale 16. ¿Más quién? El número de términos, n. ¿N cuánto vale? N vale, ahí está. N vale 20. 20 menos quién? Menos 1. Según la fórmula es menos 1. Por la razón. La razón, ¿cuánto me salió? La razón me salió por 3. ¿Y eso cuánto te sale? ¿Cuánto saldría eso de ahí? ¿Cuánto saldría eso de ahí? A ver, vemos cuánto sería. Vamos a subir un poquito la cámara. Ya. Entonces tendría 16 más 20 menos 1, 19. ¿Por quién? Por 3. Por 3. 16 más 57. 19 por 3, 57. La suma, ¿cuánto resulta?
La suma 6 y 7, 13, va 1, 5 más 1, 6 y 1, 7. 73. 73 sería, ¿no? Ya, nuevamente, hallar el término 20 te dan toda esta sucesión. Lo que tienes que hacer es el primer término, ¿cuánto vale? 16, muy bien. La razón, ¿de cuánto en cuánto va? De 3 en 3. Esa es la razón. El término, ¿qué término te piden? El término 20. Te piden el término 20. Muy bien, término 20. Entonces, término 20, la fórmula. Término 20 sería el primer término más el número de términos que es 20, el n que vale 20 menos 1 por la razón que vale 3. ¿Está bien? Entonces sería 16 más 20 menos 1, 19 por 3. 16 más 19 por 3, ¿cuánto te sale? 57. 57 más 16, la respuesta es 73. Nada, 73. Ya, hallar el número de términos. El número de términos, te piden n. Acá hay una fórmula. Todo este que está acá, lo pongo acá. La razón de cuánto en cuánto. Más 7, más 7, más 7. O sea que la razón es más 7. El número de términos. Haya el número de términos. O sea, te piden n. La fórmula dice el último término. O sea que este vendría a ser el último término. Término enésimo, el último. El primer término, ya sabes. El primer término es 8. ¿No? El primer término es 8. La fórmula sería el último, ¿cuánto es? 141. Menos el primer término, ¿cuánto es? 8. Sobre la razón. La razón, ¿cuánto me salió? 7. ¿Y eso cuánto sale? A ver, 8, 133. A ver, 8 más 3, 11 va 1. 133 entre 7. A ver, 133 entre 7. 1, 7, 6, 10 y 19. Allá el número de términos es 19. Entonces, vamos acá. Vamos a una pequeña teoría. Entonces, ya sabemos que T1, ¿qué cosa es? Primer término. R, ¿cómo se llama? Razón. Luego que tengo n, ¿qué cosa viene a ser? Número de términos. ¿Qué más tengo? Ya tengo el número de términos. T sub n viene a ser el último término. Entonces ya estamos poniendo esos conceptos que debes tener bien claro en la cabeza, ¿no? Ahora sí, ¿qué más tenemos acá? Vamos a siguiente problema. Encuentre el término del lugar 14. Lo primero que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Bien, ¿de cuánto en cuánto va? La razón, ¿cuánto es? 4. Acá, 3 más 4, 7. 4 más, a ver, vamos a ver. De aquí es 4, de aquí es 6. De aquí, ¿cuánto es? Es 8. Entonces, de aquí hasta acá, la razón es 2, ¿no? Entonces te piden hallar el lugar 14. Bien, para esto existe una fórmula. Término enésimo. Sería el primer término más n-1 por la razón, por la primera razón, sobre 1 más n-1 por n-2 por la segunda razón 1 por 2. Donde de aquí vas a tener el término enésimo, va a ser igual a que primer término, ¿quién es? 3. Este es el primer término. El número de términos es n.
la primera razón es 4 y la segunda razón es 2. Entonces la primera razón, ¿cuánto es? 4. Más el otro, ¿cuál sería? N-1 por N-2 por la razón 2. La razón 2, ¿cuánto vale? 2. Entre 1 por 2, 2. El término enésimo sería 3 más 4n menos 4. 4 por n, 4n. 4 por menos 1, menos 4. Más esto de acá, este 2 con este 2 se va. Esto de acá ya tú sabes resolverse, ¿no? N cuadrado menos, esto ya sabes resolver, menos 3n más 2. Hay que multiplicar aplicando carita nada más, ¿no? Acá cuánto sería 4n menos 1 más n cuadrado menos 3n más 2. Término enésimo sería n cuadrado, 4n con 3n se restan, signos diferentes, se restan, se pone el signo del mayor, más n, más 2 menos 1, más 1. ¿Qué te piden hallar? El término del lugar 14. O sea, te piden el término 14, reemplazas el 14, 14 al cuadrado, más 14 más 1. 14 al cuadrado es 196, más 14 más 1, 15. Entonces el término enésimo sería 11, 5 más 6, 11 va 1. 9 más 1, 10 y 1, 11 va 1. 200. ¿Está bien?